nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Con pena amarga fría Jesús nos tiene mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El pasaje que estamos viendo hoy es Juan 13, 18 a 38. Juan 13, 18 a 38. Jesús prepara a sus discípulos para su muerte. ¿Quién está preparado para la muerte de un ser amado? Puede ser un amigo, un familiar. Siempre es algo difícil. Y en estos días, por la situación que estamos viviendo en nuestro mundo, tal vez hayamos pensado en la muerte. Casi todos nosotros hemos perdido a algún familiar o amigo durante nuestra vida. Cuando la muerte es inesperada es más difícil, pero aun cuando sabemos que la persona va a morir, es difícil perder a nuestro ser amado. En el pasaje que vamos a ver hoy, Jesús sabe eso. Sabe que es difícil perder a un amigo. Y lo que Él quiere hacer por sus discípulos es prepararlos para su muerte. Él sabe que va a morir y quiere preparar a sus discípulos para eso. Les va a recordar de dos cosas muy importantes antes de su muerte. Número 1, su identidad. Y número 2, su mandamiento. Su identidad y su mandamiento. Vemos primero la identidad de Jesús en los versículos 18 a 30. Él es el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento.
Vamos a leer los versículos 18 al 21 para empezar. La profecía que se cumplirá. Versículo 18, si quieren seguir conmigo en sus Biblias. Juan 13, 18. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida sea puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Jesús les dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar, y que esto es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, de los Salmos. Esta es una de las pruebas más fuertes de que Jesús es el Mesías que habían estado esperando, porque Él cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y con esto Jesús recuerda a sus discípulos de su identidad. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Literalmente lo que les dice en el versículo 19 es que les aviso a fin de que cuando suceda crean que yo soy. Yo soy. Entonces no solamente les está diciendo que es el Mesías, sino que Él es Dios. Él es el gran yo soy. Y al final de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 a 31, vemos que este es el propósito de Juan al escribir este evangelio. Mostrar que Jesús es el Mesías y que Él es Dios. Que nosotros tenemos que confiar en Él. Confiar este mensaje para tener la vida eterna. Este es el propósito de Juan en todo el libro y es el mensaje de Jesús en este pasaje para sus discípulos. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios y ustedes deben confiar en mí. Y te pregunto, ¿confías tú en Jesús? ¿Confías que Él es el Mesías? ¿Que Él es el Salvador del mundo? ¿Él es Dios? ¿Confías en Él? Solamente por la fe en Él puedes tener la vida eterna. Siguiendo en el pasaje, en el versículo 22, vemos la confusión de los discípulos. Versículo 22 dice esto. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Me interesa aquí que ninguno de los otros discípulos entendió lo que pasó. Ninguno. Para nosotros viéndolo ahora es fácil de entender. Judas es el traidor, es el que lo va a traicionar. Pienso que si los otros discípulos habían entendido eso, hubieran intentado pararlo, impedirlo, pero no entendieron. Y creo que en este caso Dios no les permitió entender la situación, porque el plan de Dios fue que Jesús muriera por nuestros pecados. Y es por eso que los otros discípulos no entendieron lo que pasaba, para que no trataran de impedir el plan de Dios para Jesús. Estamos llegando a la parte 2 de este pasaje. En los versículos 31 a 38 vemos este mandamiento de Jesús, el mandamiento de amor. Seguir su ejemplo de amor y amarnos unos a otros. El mandamiento de amor vemos en los versículos 31 a 35. Dice así. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará
inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús otra vez les recuerda a sus discípulos que pronto va a morir, que ya no va a estar con ellos. Es algo difícil para ellos, pero les recuerda lo que es lo más importante que tienen que recordar después de su muerte, el mandamiento de amor. En versículo 34 Jesús dice, ámense unos a otros. Y esto no es algo nuevo, es la parte que sigue que es más difícil. Esa parte no es nuevo, pero lo que sigue es, tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Este mandamiento de amor es nuevo porque es una clase distinta de amor. Es un amor celestial, un amor sobrenatural. No simplemente tenemos que amar, sino que tenemos que amar como Jesús nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Vemos su amor en el hecho de que, siendo Dios, se hizo hombre. Vino a vivir y sufrir entre nosotros. Y la prueba más grande de su amor es que Él dio su vida en la cruz por nosotros, para rescatarnos de nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos al pecado, destinados a sufrir eternamente la ira de Dios por nuestros pecados en el infierno. Pero Jesús murió en nuestro lugar, tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió la ira de Dios y fue separado de su Padre, para que nosotros pudiéramos ser amigos de Dios. Qué inmenso amor, cuán grande es su amor. Y Jesús nos dice a nosotros, sus discípulos, ustedes tienen que amar de esta misma manera. Tienen que amarse unos a otros de esta manera. Tenemos que sacrificarnos para ayudar con las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Y Jesús dice en versículo 35 que esta clase de amor, este amor entre creyentes, será la prueba ante el mundo de que somos verdaderos seguidores de Jesús, que somos sus discípulos de verdad. ¿Cómo va a saber el mundo que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús? No es porque vamos a la iglesia, no es por nuestras palabras, es por el amor que tenemos unos por otros como hermanos en Cristo. Esto es algo que podemos aplicar en la situación que estamos viviendo. ¿Cómo va a saber el mundo que somos diferentes, que somos cristianos? Por el amor que tenemos unos por otros. Durante esta situación con el virus hay gente que nos está viendo para ver cómo reaccionamos y cómo podemos mostrar este amor a nuestros hermanos en Cristo. Prácticamente, ¿cómo podemos mostrar este amor? Hay que pensar en maneras que podemos mostrar amor a nuestros hermanos. Y algunos ejemplos de amor serían orar por nuestros hermanos en Cristo. Orar por nuestros hermanos. Número 2, interesarnos en cómo están. Preguntarles cómo están y si hay algo que podemos hacer para ayudarles. Número 3, compartir comida u otras necesidades físicas. Ayudar con las necesidades de nuestros hermanos. Y número 4, animarnos con la palabra de Dios. Compartir versículos o pasajes para animar a nuestros hermanos. Hay otras cosas también que podemos hacer para mostrar este amor. Y es a través de estas cosas que el mundo va a saber que somos verdaderos discípulos de Jesús. Al final del pasaje vemos la distracción de Pedro en los versículos 36 a 38. Y dice esto: Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero después me seguirás. Pero, ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces.
En vez de escuchar a Jesús y pensar en este mandamiento tan importante que acaba de decir, Pedro está preocupado, está distraído. Y puedo entender por qué Jesús, su mejor amigo, acaba de decir que va a morir, que ya no va a estar con él. Pedro está tal vez triste o preocupado. Pero Jesús sabe que Pedro no es tan fuerte como él piensa. Pedro dice que está dispuesto a dar su vida por Jesús, que está dispuesto a morir por él, pero Jesús sabe que no es así, sino que Pedro lo va a negar. Jesús quería enseñarles a sus discípulos estas cosas tan importantes, pero Pedro está distraído, está preocupado por otras cosas. ¿Y cuántas veces somos nosotros como Pedro? Dios tiene cosas tan importantes que quiere enseñarnos, pero nos distraemos con otras cosas. Algunas aplicaciones para terminar este pasaje. Antes de su muerte, Jesús les deja a sus discípulos estas 12 enseñanzas tan importantes, y son cosas que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas también. Dos cosas muy importantes, las dos cosas más importantes que Jesús quiere que recordemos son, número uno, tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que creer que Él es quien dice que es. Él es el Mesías. Él es el Salvador, el Señor, el Hijo de Dios. Y tenemos que confiar nuestras vidas en sus manos. Tenemos que confiar en Jesús. Y número dos, tenemos que amarnos unos a otros. De la misma manera que Jesús nos amó, debemos amarnos unos a otros. Un amor sacrificial que se sacrifica para el bien de nuestros hermanos en Cristo. Y si tenemos ese amor, esa clase de amor, el mundo va a saber que somos verdaderos cristianos, que somos verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas de Jesús tan importantes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a confiar en Jesús, en su identidad como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y no solamente confiar, sino también obedecer. Obedecer este mandamiento de amor y mostrar este amor sacrificial a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos con esto, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.